Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven por medio del canal de YouTube. En este momento tengo la oportunidad de presentar a mi compañera, la licenciada Yasmín del Carmen Gutiérrez Romero. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Y su servidor, el señor Juan Solorzano Ramírez. En esta oportunidad tendremos una charla en referencia al tema sobre la institución del heredero y el legatario. ¿Cuáles son sus diferencias? No sé si quieres comentar algo sobre esta figura abogada. Pues yo creo que antes sería conveniente ver lo que es el derecho sucesorio. Y el derecho sucesorio lo entendemos como ese conjunto de normas jurídicas que pertenecen al derecho privado que regulan el destino del patrimonio de una persona para después de su muerte. Nosotros tenemos en nuestras instituciones jurídicas que hay determinados derechos que no perecen con la muerte de su titular. Y es por tal motivo que ese patrimonio que pudiera tener la persona se sigue, aunque él fallece. Así es, se hereda. Aquí, ¿quién es el titular que da motivo a una herencia? Pues bueno, sería el fallecido, el de cuyos o el causante. Y bueno, en este caso yo considero pertinente comentar que hay dos vías para heredar, ya sea la vía testamentaria, donde plasma su voluntad, el de cuyos, respecto de ese patrimonio, desde el patrimonio, exactamente, de su patrimonio e incluso sus obligaciones, o la intestamentaria, bueno, donde el fallecido deja sin plasmar su voluntad a quien dejar sus bienes. Así es. Pues tenemos básicamente dos vías. La vía que es la testamentaria, que precisamente el autor de la sucesión dejó plasmado un documento donde existe ahí su voluntad de a quién va a dejar esos bienes. Entonces él dice quiénes son las personas que le van a suceder. Y puede introducir herederos, ahí la figura del heredero y lo que es el legatario. Voy a comentar acerca de las diferencias que existen principalmente entre el heredero y el legatario. Fíjate que por ahí nosotros tenemos unas normas que, como bien sabemos, han sido heredadas. Este conjunto de normas que han sido heredadas por parte de México han sido precisamente del derecho romano. El derecho romano ya contemplaba las diferencias entre lo que era el heredero y el legatario. Y decía que el heredero se instituye heredero principalmente con los fines religiosos, para sustituir al pater familias, al que era el pater familias, al jefe de familia. Entonces, como que básicamente al pater familias le interesaba que alguien se quedara con sus bienes. O sea, que no se perdiera, perdón que te interrumpa, que no se perdiera su linaje. Y que no se perdiera, sí, así es, que no se perdiera su linaje, ¿no? Entonces él decía, bueno, tengo un conjunto de bienes, pero me interesa mucho que sigan el linaje mío, que sigan con la religión. Entonces, por eso de ahí salen los herederos, los heredesui. Los heredesui son aquellas personas que tienen vínculos de parentesco precisamente con el jefe de familia, con el pater familia. Entonces, esos heredesui, que son los parientes más cercanos, que son los hijos, que son la esposa, todos esos parientes más cercanos, se les va a dejar precisamente el título de heredero, porque ellos van a dar la cara en el momento de que muera el autor de la herencia. Entonces, por eso tenemos que a ellos les interesa mucho que quede bien el pater familias, el linaje, que se conserve. Asimismo, que se conserve lo que es la cuestión religiosa. Por eso tenemos que el heredero va a responder precisamente de todas, en un principio va a responder de todas las cargas que pudiera tener lo que es el de cuyos, porque le interesa que su linaje esté bien, ¿no? Claro. En cambio el legatario, bueno, pues el legatario nada más recibe bienes, no precisamente va a recibir esa cultura religiosa. ¿Podríamos comentar específicamente qué vendría siendo el heredero? Bueno, el heredero es la persona que hereda título universal, es decir, a toda la masa hereditaria. Así es. O sea, al conjunto del patrimonio que
llega a tener el decuyus, el heredero recibe la totalidad de ese patrimonio. ¿Sí ves? Claro que sí, ya sea los bienes muebles, inmuebles o bien sus obligaciones. Y sus obligaciones también, así es. Pero al mismo tiempo, fíjate que puede meter también a los legatarios. ¿Cuál es la diferencia? Pues el legatario adquiere a título particular. Yo digo, a Lupita le voy a dejar la casa ubicada en el fraccionamiento Galaxial, número fulano de tal, claro. No sé. Entonces, en particular se le deja un bien. Entonces, los legatarios reciben a título particular determinados bienes y los herederos reciben, pueden ser varios, y reciben una parte del todo, lo que es esa herencia. Principalmente habría que ser puntual en el sentido, ¿cómo se repartirá la herencia? ¿Cómo se repartirá? ¿Cuáles son lo que principalmente se debe de cubrir de la herencia para posteriormente, ahora sí, repartir? Digamos que las obligaciones que tiene el heredero es, pues, primero pagar el acto fúnebre del fallecido, posteriormente alimentos de menores, y que cubra la alimentación también de la esposa. Y enseguida, en su caso, si fuera el caso. Si fuera el caso. Si fuera el caso. Y bueno, ya ahí tendría un linaje, unas líneas de quién tendría derecho a heredar. No sé si recuerdas quién podría derecho inmediatamente a heredar en el caso de... En el caso que particularmente estamos hablando, como es la sucesión testamentaria, él puede elegir a quienes va a dejar como heredero. Sin embargo, tiene que ser muy puntual el notario o la persona que esté asesorando al que vaya a ser autor de la sucesión con posterioridad, de que debe dejar precisamente alimentos, porque el testamento puede ser inoficioso. Él de repente va a tener determinadas obligaciones y esas obligaciones las va a tener que cubrir, por ese caso de los alimentos, y hay menores de edad, aunque sea su voluntad, dejarles bienes a otras personas que son extrañas a sus parientes más cercanos, tienen la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, en ese caso, si son menores de edad. Si eso no sucede, el testamento será declarado inoficioso. Ahora, por su parte, como ahorita estamos mencionando, pues si existen herederos, los herederos en su caso tendrían que ver cómo se cumple con esa obligación de dar alimentos, porque de hecho la institución del heredero y el legatario genera derechos y obligaciones diferentes, ¿no? Así es. Bueno, como tú mencionabas, la herencia podría ser en determinado momento repudiada si la carga, las obligaciones de la herencia fueran más que lo que realmente recibiría como herencia el heredero. Puede ser. De hecho, cuando recibe la herencia se adquiere con todos los derechos y obligaciones, ¿no? Entonces yo no puedo decir, quiero solamente todo lo que es bueno y las deudas yo no las cumplo. Aquí no funciona de esa forma. Aquí el heredero recibe todo, el patrimonio, es decir, ese conjunto de derechos y obligaciones que fueron de cuyos. Entonces aquí sería prudente mencionar que el heredero puede decir, ¿sabes qué? Recibiré solamente bajo beneficio de inventario, y entonces se hace un cálculo de todo lo que son los activos y los pasivos, y si los pasivos ganan más que los activos, pues puede retirarse de la herencia para que ya no se afecte su patrimonio de él. Entonces, puntualizando entre la diferencia de heredero y legatario, ¿cuál consideras una diferencia muy puntual para tener claro este tema? Bueno, el heredero adquiere a título universal respecto de toda la masa hereditaria. El legatario adquiere a título particular. Un solo bien, determinados bienes. Ahora, las obligaciones del heredero. Primero él, como instituido como heredero, si hubiera varias cargas,
él es el que cubre con todas esas cargas. Si no se alcanza a cubrir con la masa hereditaria, nos iremos posteriormente al legado. Entonces, si habláramos de quienes primero responden, siempre serán primero los herederos y luego los legatarios. Sin embargo, existe una excepción, ¿no? En el caso de que el autor de la sucesión haya dejado todos los bienes en legados, pues esos legatarios responden como si fueran los herederos, es decir, si tiene cargas, pues se va por todos los legados. Así es. Hay ocasiones que el de cuyos puede dejar, por ejemplo, a un legatario un bien en testamento que aún no lo había tenido ni siquiera el testador. Sin embargo, ya sabía que no lo tenía. Pero por ejemplo, yo te digo, mi deseo, Juan, es que tú tengas una casa en Villas, esa casa fulanita de tal, una casa que yo describo. Yo lo dispongo así en el testamento y resulta que nunca fue mía esa casa, pero después fallezco y resulta que tengo muchos bienes. Entonces, los herederos tendrán la obligación de entregarte a ti aquella casa, aunque no haya formado parte de mi patrimonio en ese momento. Si yo dejé el suficiente patrimonio para que te compraran esa casa, se te puede comprar esa casa. Por lo que comentas, hay que ser muy cautos en hacer o recibir, aunque suene muy agradable que recibes un legado o una herencia, hay que analizar, yo considero, muchos puntos con respecto a los bienes, obligaciones, tanto de ya sea para con la familia del de cuyos o bien con sus acreedores. Así es. Entonces, por eso tenemos que siempre va a haber el beneficio ese de inventario, ¿no? Y para ambos casos, también el legatario puede decir, ¿sabes qué? Son bastante las cargas, yo no soy de aquí. Ahora, si hay cargas y aparte derechos, como yo te comentaba, no puedes decir, quiero los derechos nada más. O sea, recibes los derechos y también van a las obligaciones, ¿no? Porque se entiende que ese patrimonio es la totalidad, derechos y obligaciones. ¿Y tú vas a responder? Pues muchas gracias, Yasmin, me da un gusto compartir contigo, estar platicando, y pues a nuestros personas que nos ven, pues agradecemos los minutos de su paciencia y esperemos haber aclarado un poco esta institución de heredero y legatario, que es muy importante para el derecho notarial y registral en la República Mexicana. Muchas gracias. Buenas noches.